Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura histórica llamada Snow Bros, juego de arcade lanzado en 1990 por Toaplan, creadores de otros clásicos como Zero Wind, Twin Cobra y Off-Zone, y que se extendió por toda Asia, Europa y Estados Unidos. La primera versión del juego fue distribuida en un primer lugar a través de máquinas recreativas arcade, popularmente llamadas maquinitas. Posteriormente, también se hizo en otras plataformas de videoconsolas como Game Boy, Mega Drive y Nintendo NES. Es un juego de plataformas en el que debes eliminar a todos los enemigos de cada nivel. Algunas de las versiones de consola tienen niveles extras como la de Game Boy, 10 niveles, o la de Mega Drive, 20 niveles. Capcom se hizo con los derechos para portar la máquina de Toaplan a NES en 1991 y Game Boy 1991, pero en Japón, y 1992 en Occidente, rebautizándolas como Snow Brother, mientras que la portentosa conversión a Mega Drive, obra de la propia Toaplan, jamás salió en Japón, donde se puso a la venta en mayo de 1993. Esta versión, que añadía 20 niveles extra protagonizados por las princesas, alcanza hoy en día precios de infarto, aunque es sencillo conseguir repros bastante logradas en AliExpress y similares. Obsidian se hizo con los derechos para adaptar Snow Bros. Con vistas a lanzar el juego en 1991 y de hecho llegó a aparecer en la portada de la prestigiosa Computer and Video Games, pero por motivos que desconocemos jamás llegaron a ver la luz las anunciadas conversiones para ZX Spectrum, C64, Amstrad GX4000, Atari ST y Amiga. Esta última versión, obra de los titanes de Ocean Francia, autores entre otras joyas de los hermosos Ivana y Mr. Nuts, se creía perdida como el resto, pero el máster original del juego acabó viendo la luz y se filtró a la red en 2006, que hasta el día de hoy le puedes echar un vistazo. El juego Snow Bros. Está protagonizado por los hermanos gemelos Nick y Tom, dos simpáticos muñecos de nieve que tienen como misión rescatar a las princesas Puri Puri y Puchi Puchi, que han sido raptadas por el tirano Rey Scorch. Para conseguirlo, se deben superar hasta 50 pantallas, cuyo nivel de dificultad irá aumentando de forma progresiva. La dificultad va aumentando conforme se avanza en el juego, principalmente por la peligrosidad de los enemigos y la estructura de la pantalla. Por ejemplo, en las primeras pantallas, unos enemigos con aspecto de rana pueden escupir llamaradas hacia los lados, pero a partir de cierto nivel, algunas de las ranas también pueden escupir fuego hacia abajo. Los personajes de Snow Bros. Tienen el poder de congelar a sus enemigos lanzándoles bolas de nieve, que es la capacidad especial de los personajes. Tras impactar varias veces contra ellos, estas bolas generan una espesa capa helada que les impide moverse durante un tiempo determinado. Una vez que los villanos han sido convertidos en bolas gigantes de nieve, los protagonistas podrán lanzarlas pateándolas para que impacten contra el resto de enemigos y que sean eliminados. Pero esto debe hacerse rápidamente antes de que las bolas se descongelen y los malos puedan volver a moverse libremente y retomar su ataque. Una de las principales dificultades del juego es el tiempo. Si los jugadores tardan demasiado en completar un nivel, la malvada cabeza de calabaza hará aparición para atacar a los jugadores. Esta calabaza es invencible, aunque puede quedar aturdida temporalmente por las bolas de nieve que Nick y Tom pueden lanzar a destajo. Este tiempo debe ser aprovechado para eliminar a todos los villanos de la pantalla y poder pasar así al siguiente nivel. Además, la terrible calabaza tiene el poder de engendrar fantasmas que se mueven libremente por la pantalla, atravesando los bloques de pisos. Esto hace que su dificultad para destruirla sea aún mayor que los habituales atacantes. Definitivamente, Snow Bros. Es una interesante prueba de reflejos para los jugadores más hábiles.
Aleatoriamente, al acabar con enemigos junto con ítems con forma de pasteles que dan puntos desde 100 a 2000, pueden aparecer en el escenario botecitos con pociones especiales. Hay de 4 tipos. Roja, incrementa la velocidad de desplazamiento, posiblemente la más necesaria. Azul, incrementa la cantidad de nieve y por lo tanto la potencia de disparo que arroja al personaje, permitiendo congelar a los enemigos mucho más rápido. Amarilla, incrementa distancia en la que se tira la nieve. Y verde, se trata de una poción especial que aparece solo en pantallas seleccionadas y que solo funciona durante la pantalla en la que aparezca, volviendo el personaje a la normalidad tras unos momentos. El personaje se hincha como un globo, se vuelve invulnerable y puede volar por el escenario acabando con los enemigos que toca. Si se usa una poción en caso de haber conseguido bonus en la pantalla eliminando a todos los enemigos con una única bola de nieve, estos no aparecerán. Si la poción no se coge, los billetes aparecerán cuando la poción desaparezca. Los enemigos que dan las letras para conseguir vidas extras son inmunes a ella y se van de la pantalla al atacarlos con los efectos de esta poción. Cada 10 nivel siempre se encuentra un jefe o par de jefes de nivel que es un monstruo gigante el cual se puede matar lanzándole las pequeñas criaturas que crea o aparecer convertidas en bolas de nieve. Algunas ediciones del juego como la Game Boy y la Mega Drive Genesis poseen más pantallas y con ello más jefes finales. La versión recreativa y normales, en el nivel 10 aparece un dragón gigante que lanza lagartos similares a él, pero más pequeños y que está constantemente saltando entre el nivel del suelo y una plataforma más gruesa a la derecha de la pantalla. Como ya vimos durante el nivel 1, el juego nos obsequiará unos bonus de más puntos si conseguimos eliminar a todos los enemigos lanzando una única bola de nieve, o esa bola empuja a las demás haciendo combo y elimine a todos los enemigos, en cuyo caso caerán unos billetes que desaparecen muy deprisa y nos darán 100,000 puntos cada uno. Cada cierta cantidad de puntos al personaje se le regalará una vida. El nivel de puntos depende de la versión del juego y de la dificultad de este. También algunas pantallas seleccionadas, por ejemplo las 2 y la 8 del primer nivel, tienen a un enemigo que al matarlo, y siempre que no sea una bola completa de nieve, deja un ítem especial que al cogerlo paraliza a todos los enemigos de la pantalla e invoca a otros 4 de color azul durante un muy corto espacio de tiempo. Estos enemigos son muy lentos y se limitan a desplazarse por la pantalla, y la única forma de matarlos es congelarlos completamente y lanzarlos. Permiten combos. Cuando se congelan, estos muestran una de 4 letras posibles formando la palabra Snow, y si se lanza, se conseguirá la letra que muestra. Cuando se completan las 4 letras, al jugador se le regala una vida extra. El orden en el que se consiguen las letras es indiferente y las letras repetidas no cuentan. Si una bola lanzada golpea a uno de estos enemigos sin que esté completamente congelado, o si es congelado parcialmente y no se lanza deprisa, o si se agota el tiempo de este ítem, o en los raros casos en los que coincide este ítem con la poción verde, los enemigos se van de la pantalla y se pierde la letra que tienen, salvo que el enemigo se haya lanzado. Este ítem no aparece nunca en pantallas de enemigos finales. Curiosamente, Toaplan tuvo muy pocas ventas con la primera versión arcade, puesto que enseguida salieron otras versiones más interesantes para el público. Antes de lanzar esta versión, los creadores pensaban agregar que los hermanos Snow también eliminaran a sus contrincantes lanzando nieve de sus manos, pero por su dificultad para realizar estos movimientos por la escasa información tecnológica, eliminaron esta idea, y es así como Snow Bros. Solo elimina a sus enemigos pateando la bola de nieve. Otra de las curiosidades de la versión arcade, pero esta vez muy triste para los aficionados de Snow Bros., en esta versión dejaron a nuestros personajes lanzanieves en muñecos de nieve para siempre. ¡No!
En la versión de Mega Drive, ¿recuerdan donde las princesas combaten para salvar a los personajes Nick y Thorn? Pues ellas muy valientemente luchan contra un estilo de máquinas en vez de monstruos. En la versión para móviles, la banda sonora es muy similar a la segunda parte de Snow Bros, pero dando un plus agregando un mapa del camino que van a recorrer estos peculiares hermanos. ¿Sabías que los creadores de Snow Bros eran muy románticos? Bueno, no, pero realizaron este estilo de videojuego con la intención de que jugaras con tu pareja sentimental. Definitivamente el romanticismo no fue la inspiración de estos desarrolladores, sino una estrategia muy importante para esos tiempos, puesto que antes de su lanzamiento, los lugares donde había maquinitas solo se podían ver varones, niños, hombre alfa, jugando divertidos juegos. Es decir, ninguna mujer podía entrar a esos espacios porque la sociedad los asociaba al vandalismo y se pensaba que era muy peligroso para una niña, excepto para las niñas o mujeres rebeldes como yo, que nos atrevíamos a pasar esas barreras comprobando que esos sitios solo estaban invadidos de magia y diversión. Este videojuego fue internacionalmente famoso, tanto que curiosamente en Europa lanzó una versión muy similar a la de arcade, pero con una terrible forma de mostrar a los 4 personajes principales, quienes se podían elegir con un solo clic en sus respectivas imágenes humanizadas, pero muy poco atractivas para la vista, tanto así que lo más seguro sigue perturbando a niños y adultos. Y claro, no puede faltar hablar del talento mexicano. En México se realizó un hack de este increíble videojuego Snow Bros de arcade, cambiando la apariencia de los villanos y de los 2 personajes principales, quienes estos últimos portaban playera de la selección mexicana. Y en vez de volver de nieve a los maleantes, los convertía en balones de fútbol. ¡Increíble! No cabe duda que los mexicanos tienen una imaginación fuera de serie. Ignorando que esta versión no fue oficial y que le faltaba más de una manita de gato al videojuego, quiero resaltar que lo jugaron más de 1 millar de personas curiosas y aficionados al fútbol, tanto de México y de países cercanos. Con esta locura de los videojuegos retro, nuevamente Snow Bros está volviendo a los corazones de los ahora adultos, recordándonos con cada imagen y sonido nuestra niñez, etapa en la cual lo más seguro jugamos más de una vez en las máquinas arcade. La versión de recreativa y normales, en el nivel 20, el jefe villano es una especie de rana que lanza bombas que detonan al cabo de un tiempo y se va desplazando de arriba abajo en la parte central de la pantalla. Si las bombas son congeladas parcialmente y se descongelan, detonan muy rápidamente. A partir del nivel 21 aparecen unos enemigos con aspecto de luchadores de sumo que lanzan 3 o 4 bolas de fuego cada cierto tiempo, aunque son vulnerables a un único disparo, dejando un billetote de bonus, y suelen localizarse en lo alto de la pantalla en zonas de difícil acceso. Y también otros con aspecto de ninja que lanzan dardos y tienen capacidad de vuelo, siendo invulnerables mientras lo hacen. Además, desde este nivel existen pantallas que tienen plataformas más altas de lo habitual, en las que el personaje tiene que subirse sobre las bolas de nieve para poder alcanzarlas. Algunos enemigos tampoco pueden llegar a ellas. Este gran videojuego ha pasado por diferentes plataformas o consolas donde pasamos, y aún algunos pasarán horas y horas de diversión, empezando con arcade, que es la versión más conocida por el público y es más difícil que las anteriores, aunque no tiene modo historia. NES, la más fácil de todas, además de que trae menos enemigos, ítems de puntos y modo historia, versión con la que estamos jugando en este momento.
Game Boy es más lenta, con solo colores blanco y negro, que tuvieron que cambiar el aspecto de las pociones para diferenciarlas de los ítems. Sin embargo, también dan bonus y la cantidad de enemigos por pantalla suele ser inferior. Rara vez superan los 5, por lo que es más fácil que la versión de recreativa. Tiene 10 niveles extras exclusivos y modo historia. Sega es la más larga de todas, al tener 20 niveles extra exclusivos con mejores gráficos. Tiene modo historia. Móvil, la más reciente, existe tanto para Android como para iPod en una versión sencilla a imitación de la versión de recreativa y que no va de acuerdo a la historia. En el juego de Snow Bros., la bola de nieve, además de cubrir a los enemigos, también nos pueden ayudar a trasladarnos en su interior rápidamente hacia donde se dirige, volviéndonos inmunes durante su recorrido. Así también, segundos después de que esta bola de nieve haya chocado, los maleantes no podrán hacernos daño, pero recuerda, este efecto solo dura segundos. En la versión arcade, el maleante con aspecto de luchador de sumo arroja bolas de fuego, mientras que en la versión NES son bolas de nieve. Otra cosa muy curiosa para tu mente. Se dice que la palabra brillante que nos da vida extra al juntar la palabra Snow, es decir, S-N-O-W, es el rostro de Nick o de Tom. Y si llegas a los 100,000 puntos durante el juego, obtienes otra vida extra. Uno de los tips para alcanzar este puntaje se obtiene lanzando nieve a los villanos principales de cada nivel. El único inconveniente es que si pretendes exterminarlos de esta forma, te tardarás una eternidad. Así que solo dispara lo que creas necesario para después eliminar al villano lanzándoles bolas de nieve. La pantalla del videojuego derrocha carisma y un sinfín de colores llamativos que hacían y aún hacen nuestras horas más divertidas utilizando todos nuestros sentidos. Y por supuesto, la melodía principal de Snow Bros. También contribuyó para tener un juego completamente agradable. La música fue compuesta por Osamu Ota, Ponyo Canyon. Escitron lanzó la banda sonora de edición limitada en 1990 y hablando un poco de Osamu Ota, trabajó para Toaplan y también para Toito como compositor y diseñador de sonido. Osamu asistió a la Facultad de Arte de Kanazawa, ahora se llama Osamu Ota y vive en Yokohama-shi, Kanagawa, Japón. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Nació el 26 de febrero de 1958, 63 años de edad actualmente. Su lugar de nacimiento fue Prefectura de Okayama, Japón. Y para los más curiosos, su tipo de sangre es A. Bueno, creo eso estuvo de más. En fin, continuemos con la banda sonora de los videojuegos. Pero antes un paréntesis, ya que estamos con este villano del nivel 30, la versión recreativa y normales en este nivel son dos pájaros que vuelan y lanzan huevos que eclosionan en pequeños polluelos para congelar y lanzarles. A partir del nivel 31 hacen aparición unos enemigos con aspecto de mono albino que lanzan bombas que se convierten en llamas, dificultando la congelación de los enemigos hasta que se extinguen, así que cuidado con eso. En los años 80, quizá los primeros juegos que se puede decir que introdujeron una pequeña banda sonora fueron Journey Escape en Atari y Dragon Age en las recreativas. Y de ahí a lo que ahora conocemos como música en los videojuegos, solo quedaba un paso: el nacimiento de la Nintendo Entertainment System, o sea, la NES. Precisamente en el año de lanzamiento surgieron dos videojuegos que marcarían los inicios de las BSO más destacables de todos los tiempos: Tetris y por supuesto Super Mario Bros. Y desde ese entonces la historia ya viene siendo más reconocible. Juegos de Sega y Nintendo a dos bandas, con cientos de canciones y melodías destacables que aún hoy seguimos tarareando.
en menor o mayor medida. Disponer de un especialista en sonido o creación de música no es fácil. Y son muchos los nuevos desarrolladores independientes que se enfrentan con la tesitura de tener que localizar fuentes de sonido para incorporar a sus creaciones sin tener que invertir ingentes cantidades de dinero que todavía no tienen. Afortunadamente, este enorme recorrido a lo largo de los años ha facilitado estudios de música y a músicos profesionales la creación de piezas de sonido de gran calidad que incluso en muchos casos han decidido convertirla en música libre de derechos gratis para uso y disfrute de los nuevos desarrolladores independientes, considerando que hoy en día muchos programadores por pura pasión tratan de elaborar un sueño en forma de videojuego. La posibilidad de acceder a este tipo de melodías sin coste alguno puede ser la guinda del pastel para finalizar una gran producción. Y para curiosos extremos, el videojuego de arcade de Snow Bros. Tiene un procesador de audio Zilog Z80 6 MHz, una pantalla de 256 colores 57 Hz, una solución de 256 por 224 píxeles y un dispositivo de entrada joysticks de 8 direcciones con 2 botones. El juego de arcade te permite cambiar algunas configuraciones, como por ejemplo, el número de vidas puede variar de 1 a 4, generalmente es 3. Se pueden establecer a 4 niveles de dificultad: fácil, normal, difícil y muy difícil. La invulnerabilidad en On te permite ser golpeado sin perder vidas. Y sobre las vidas adicionales, puedes configurar el juego para obtener una vida en 100.000 puntos o simplemente una vida en 200.000 puntos o una vida en 100.000 puntos y luego una cada 200.000 o sin vida adicional. Snow Bros. No es un juego del todo original en su planteamiento. En realidad, es una vuelta de tuerca de Bubble Bobble de Taito lanzado en 1986 que se basa en atrapar a los enemigos en burbujas para después hacerlas explotar. Las mejores puntuaciones derivaban de destruir más burbujas a la vez, atrapando a varios enemigos simultáneamente, pero no lanzábamos a los enemigos atrapados hacia ningún lado. Esa diferencia, que supone una modificación importante en la forma de jugar y en plantear las fases, es lo que aportó Snow Bros. Y lo que le dio su propia seña de identidad, la suficiente para que en cierta forma se creara un género nuevo que serviría de inspiración a otros juegos. Como todo juego de éxito en los recreativos, si la fórmula funcionaba rápidamente, se copiaba el planteamiento para crear juegos similares, aunque intentando siempre aportar alguna pequeña diferencia en algún aspecto, no solo en los gráficos. Algunos de estos clones se ganaron en mayor o menor medida su propia reputación. Sin embargo, estos juegos inspirados en Snow Bros. Mantienen las dos premisas básicas del título, como son las pantallas estáticas con plataformas y la posibilidad de lanzar a los enemigos atrapados por toda la pantalla para arrastrar y destruir a los demás. La diferencia principal entre clones, aparte del aspecto gráfico, es la forma de atrapar y lanzar a los enemigos. La verdad es que el primer Snow Bros. Fue toda una genialidad difícil de igualar, y aunque existen Snow Bros. 2 y 3, la verdad es que no son tan inspirados ni tienen el carisma de la primera entrega. La segunda entrega, llamada Snow Bros. 2 with New Elvis, fue lanzado oficialmente en 1993 y permite 4 jugadores simultáneos y por tanto 4 personajes seleccionables. La diferencia entre ellos se establece precisamente en las diferentes maneras de atrapar y lanzar a los enemigos, como comentábamos anteriormente. Aparte del personaje habitual que lanza nieve, también existe la posibilidad de elegir personajes que lanzan rayos, viento o agua, y por tanto convierten a los personajes en una bola de rayos, un tornado y una bola de agua. No estamos obligados a que si un jugador elige a Nick,
que es el personaje clásico, los demás deben de elegir el resto de personajes. Pueden jugar 4 jugadores simultáneos con el mismo personaje, pero con diferentes colores. La segunda entrega expande las ideas de la primera parte, pero ya perdió su capacidad de sorprender y de innovar. Es un juego que intenta aportar algo nuevo sin realmente conseguirlo. Una segunda parte muy digna, pero la mayoría de aficionados prefieren la primera entrega. Uno de los clones con buena reputación que salió posteriormente, concretamente en 1991, fue Tumble Pop de Dead Head, que es uno de esos juegos también muy recordados y que posee muchas similitudes con Snow Bros. En Tumble Pop aspiramos a los enemigos con una aspiradora y los dejamos atrapados en la bolsa durante unos segundos antes de lanzarlos contra otros enemigos, haciéndolos rodar por la pantalla. Si dejamos a los enemigos atrapados durante demasiado tiempo dentro de la bolsa, estos acaban escapando, haciéndonos perder una vida. Tenemos un cierto mayor control, ya que podemos desplazarnos con los enemigos atrapados por un tiempo limitado. Recuerden, ahí donde queremos lanzarlos, contrariamente a Snow Bros, donde una vez un enemigo está atrapado en una bola de nieve, como mucho podemos empujarla lentamente a otra posición, lo que como mucho permite agrupar varias bolas. Ese pequeño cambio, a priori poco importante, supone un cambio notable en la jugabilidad respecto a Snow Bros. Y le proporciona cierta identidad propia, además de su diseño característico y su originalidad de niveles y enemigos. Por esa razón, muchos no lo consideran un clon, aunque se inspire en algunos aspectos en Snow Bros, como el efecto bola de nieve. Y ya que estamos en el nivel 40 del videojuego Snow Bros, déjenme contarles que en la versión recreativa y normales, en este nivel aparecen 2 monstruos verdes que se arrastran a lo largo de las plataformas y lanzan llamas que se mueven y que al tocarlas con la nieve se transforman en llamas estáticas que se extinguen al cabo de un rato, pero que dificultan la congelación de los enemigos pequeños. En la parte superior de la pantalla aparecen unos demonios azules iguales a los rojos de los primeros 20 niveles para convertirlos en bolas de nieve que lanzar a los jefes. En las pantallas posteriores a la 41 aparecen unos enemigos con un único ojo y cuerno que se pueden lanzarse volando de cabeza hacia los lados, deteniéndose solo si chocan contra una pared o se les empieza a congelar. A partir también de este nivel hay unos precipicios en los que si cae el protagonista o algún enemigo, este vuelve a caer por la parte superior de la pantalla, indemne. Las bolas de nieve también pueden caer tanto al rodar por al de ser lanzadas, haciendo alguno de los combos más espectaculares del juego. Los niveles tienen límite de tiempo, por lo que si se pasa mucho tiempo en un nivel, una calabaza aparecerá y perseguirá al personaje, matándolo solo con rozarlo. Este enemigo es inmortal, pero puede ser aturdido con bolas o disparos de nieve. Si sigue pasando el tiempo, la calabaza comenzará a engendrar fantasmas que viajarán alrededor de todo el escenario persiguiendo al personaje. Los fantasmas son invulnerables y no se pueden eliminar de ningún modo, aunque si matan al personaje desaparecen y se da más tiempo al jugador para terminar la pantalla. Así el jugador deberá finalizar la fase cuanto antes. Joy and Mac Returns de 1994 se trata de un juego de estilo Snow Bros. Ambientado en el mundo de Joy and Mac y por tanto utilizando un aspecto gráfico inspirado en la mítica primera entrega y haciendo aparecer también a muchos de los enemigos que aparecían en el primer juego de Data Head. Fue una decisión extraña, ya que en vez de crear una segunda parte de Joy and Mac al estilo Run and Guns, se lanzó para arcades este juego, dejando la segunda parte espiritual para las consolas, donde se lanzó Joy and Mac 2 para Super Nintendo. Joy and Mac Return no es un mal juego,
pero evidentemente al tratarse de un juego tipo Snow Bros, su impacto en el mundo arcade fue mucho menor comparado con el genial Caveman Ninja. La sombra de Snow Bros es demasiado alargada. Si nos atenemos a la forma de jugar, guarda muchas similitudes con Tumble Pop, ya que los enemigos son golpeados y guardados en nuestro saco para después lanzarlos dentro de él. Una vez lanzamos el saco, este se mueve y rebota por la pantalla de forma similar a las bolas de nieve de Snow Bros. El tamaño del saco varía en función del número de enemigos que hayamos juntado, y si tenemos a estos enemigos durante demasiado tiempo atrapados sin lanzarlos, al final se escapan y nos hacen perder una vida. La diferencia con Tumble Pop es que cambiamos la aspiradora por ese saco. Así de simple. Probablemente se pueda considerar, por tanto, más inspirado en Tumble Pop que en el propio Snow Bros. Es posible usar algunas armas del primer juego y también aparece la famosa guindilla que nos hace invulnerables. Nightmare in the Dark, lanzado en el año 2000 para Neo Geo MVC, es algo así como un Snow Bros de estética tétrica, donde convertimos a los enemigos en bolas de fuego. Realmente esta vez se trata de un clon estricto en toda regla, ya que no existen diferencias significativas respecto a aquel más allá del aspecto gráfico. Se juega de forma idéntica, de hecho. Aún así, y aceptando que es una copia descarada más que evidente, el juego destila originalidad en los diseños de niveles y enemigos, tanto normales como de final de fase. Además, tiene un apartado gráfico y sonoro muy destacable, así como animaciones muy fluidas. Es un juego a tener en cuenta y bastante divertido, pese a las licencias que se toma respecto al juego en el que se inspira. Se puede considerar un clon de calidad, pero un clon al final y al cabo. En 1992, Dad Hands lanzó un nuevo juego llamado Dead Go Go, que actualmente es relativamente conocido. Los enemigos son destruidos hinchándolos como si se trataran de globos para posteriormente impulsarlos y hacerlos rebotar por toda la pantalla, destruyendo a otros enemigos a su paso. Cuando los globos rebotan, no respetan la estructura de plataformas de la fase, pero sí pueden impactar contra unos resortes a modo de pinball y cambiar su dirección. Si analizamos esta mecánica, veremos que recuerda más a Bubble Bobble que a Snow Bros. La diferencia es que en vez de hacer estallar los globos, burbujas en Bubble Bobble, los lanzamos rebotando por la pantalla. Esa diferencia supone el punto de conexión con Snow Bros, es decir, siempre se deben lanzar a los enemigos previamente capturados contra el resto. Y ya llegamos a la final. En la versión recreativa y normales aparecen dos cabezas de piedra que lanzan burbujas que van ascendiendo hasta que revientan con un techo en el que hay pinchos. Las burbujas pueden estar vacías, en cuyo caso pueden atrapar al jugador matándolos al llegar a los pinchos, o contener alguna de las tres pociones estándar que se quedan enganchadas en los pinchos, o bombas de fuego que crean llamas al chocar con el suelo, o los mismos lagartos que aparecían con el primer enemigo final. Estos 5 enemigos finales son los mismos en todas las versiones existentes del juego. En la versión de Game Boy, el nivel 60 es un sol que permanece estático en el centro de la pantalla, lanzando pequeñas llamaradas que inicialmente al tocar el suelo se convierten en llamas estáticas, pero que al cabo de un tiempo se transforman en soles más pequeños que pueden congelarse en bolas de nieve y lanzarse al jefe final. En la versión de Sega Genesis Mega Drive, el nivel 60 es un marciano de 3 ojos que va saltando hacia los lados de la pantalla y hace aparecer marcianitos de su misma forma. Nivel 70 es una bruja maligna que secuestra a las princesas en los 5 primeros niveles, y después a Nick y Tom, que va saltando entre los niveles de la pantalla al tiempo que hace aparecer pequeños robots en los laterales de la pantalla en grupos de 6, 3 a cada lado.
Varía parcialmente según la versión que sea, pero todas tienen un final similar. En la versión arcade, las princesas están colgadas de la cintura con una cuerda desde lo alto del techo, a un lado de los pinchos o picos, y en la de NES, las princesas se encuentran enjauladas arriba de los picos. En las dos versiones, gritan desesperadamente porque ya las rescatemos. Tras la derrota de todos los enemigos, los hermanos de nieve Nick y Tom y las princesas vuelven a reunirse y estas les besan, haciendo que los dos se pongan colorados. En la versión de Mega Drive, como ya dije, los 20 niveles extra consisten en que esta vez los secuestrados son los hermanos de nieve y son las princesas las que tienen que rescatarlos, por lo que el final también cambia ligeramente. Continuando con los clones de Snow Bros, nos topamos con Su Papa de Neo Geo, lanzado en 2001, y se trató de un juego rescatado por SNK, ya que fue presentado con anterioridad para posteriormente desaparecer durante un largo tiempo sin saber muy bien la causa. La inspiración en Snow Bros es clara, pero como era de esperar, reinventa en cierta forma la manera de eliminar a los enemigos para no convertirlo en una copia descarada como hizo Nightmare in the Dark. Es necesario primero inmovilizar a los enemigos con nuestros pequeños acompañantes para después hacerlos explotar al tocarlos, lo cual provoca una circunferencia de estrellas que se expande destruyendo a los enemigos cercanos. Por tanto, los enemigos no se lanzan, pero las explosiones buscan un efecto similar, que no es otro que el efecto dominó que se produce. La pantalla estática con plataformas y la necesidad de destruir todos los enemigos de la fase para poder avanzar son premisas demasiado genéricas y nos obligaría a incluir una lista de juegos enorme donde sería muy discutible afirmar que todos están inspirados en Snow Bros de alguna forma. Debido a su diseño de niveles, se tiene tendencia a incluirlos todos en el mismo saco, aunque en el fondo tampoco tengan tanto que ver. Don Doko Don es un juego con este tipo de mecánica. Disparando los martillos atontamos a los enemigos, tras lo cual podemos congelarlos para lanzarlos contra otros. Aquí los enemigos que atontamos se utilizan como proyectiles directamente, no se lanzan rebotando por la pantalla ni existe ese efecto dominó de otros juegos. Debemos tener en cuenta que fue lanzado algo antes que Snow Bros por parte de Taito, concretamente en 1989, y debemos considerar que se inspira en Bubble Bobble, lanzado 3 años antes, pero introduciendo el concepto de atrapar enemigos y usarlos como proyectiles. Evidentemente, por fechas no tiene nada que ver con Snow Bros, por mucha similitud que queremos buscarle. En todo caso, deberíamos considerar este juego como un posible inspirador para Snow Bros, pero no a la inversa. Podemos poner más ejemplos de juegos que recuerdan a Snow Bros, pero que en realidad poco tienen que ver, como Penguin Brother, Fancy Warhead of Chris, Funky Head, Roland, Beavis and Beavis, The Berlin Wall o Saboten Bombers, por mencionar algunos más o menos conocidos. Los derechos de Snow Bros fueron posteriormente adquiridos por la coreana Isaac Entertainment, que se ha dedicado en los últimos años a lanzar ports de la recreativa original para dispositivos iOS y Android. Los coreanos también comercializaron Snow Bros Runner y Snow Bros Jump. Triste final para una máquina inolvidable. Pero bueno, como puedes comprobar, Snow Bros es un apasionante videojuego que puedes disfrutar en tus tardes y noches más frías y nevadas de invierno. Si quieres que haga algún video de tu preferencia, házmelo llegar. En la descripción te dejo mis redes sociales y mi Gmail para que te comuniques o escríbeme en los comentarios. Gracias por haberme acompañado en esta historia divertida de Snow Bros. Que tengas un lindo día lleno de magia. Recuerda suscribirte y tocar la campanita. ¡Adiós!